Estimados alumnos, vamos a ver un comentario sobre la solución de la tarea de esta semana. En este ejercicio que nos pedían, se solicitaba que a partir de las cuentas que nos presentaban, pudiéramos clasificarlas y elaborar los estados financieros. Se nos presentaba la información de los saldos finales o saldos al 31 de diciembre de las cuentas de balance y las cuentas de ingresos, costos y gastos eran del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Nos comentaban también que en la cuenta de capital social se realizaron reembolsos de socios por 800,000 y lo que quiere decir que ya los saldos que tenemos aquí son saldos después de este reembolso que se realizó. Y también se indicaba que de la cuenta de utilidades retenidas no consideraba todavía la pérdida neta del periodo ni los dividendos declarados. Tenemos estas cuentas que íbamos a clasificarlas ya para ir avanzando en este comentario. Realizamos la clasificación detectando cuáles son del estado de resultados, cuáles son del balance general. En el estado de resultados recuerden que vamos a incluir los ingresos y los gastos que se vayan realizando. Y ya dentro de cada uno de los estados financieros, pues tenemos que son ingresos, gastos. Las cuentas del balance pueden ser activo circulante o a corto plazo, activo fijo. Tenemos pasivo que puede ser a corto plazo, a largo plazo y la parte del capital. Entonces vamos clasificando cada una de estas cuentas. Materiales serían como los inventarios, el capital social, capital. Dividendos por pagar, como comentó también la profesora Nora, en dividendos por pagar, al momento que tenemos una cuenta por pagar estamos hablando de pasivos. Cuando vean cuentas que tienen en el apellido, por llamarlo de alguna forma, por pagar, estamos hablando de un pasivo. Si ese pasivo se va a pagar en un periodo menor de un año, sería un pasivo a corto plazo. Si es un periodo mayor a un año, sería a largo plazo. Tenemos las utilidades retenidas, que son parte del capital, préstamo bancario. Los préstamos generalmente los obtenemos a un periodo mayor de un año, a un largo plazo. Y en ocasiones tenemos una proporción que se reconoce durante el año que se va a cubrir y dice pasivo bancario o parte proporcional del financiamiento que se va a pagar en este año, que es la que podría ser a corto plazo. El edificio va a tener una duración mayor a un año, entonces es no circulante o a largo plazo. Tenemos también los acreedores diversos, que son personas a las que les debemos y les vamos a pagar en menos de un año. Equipo de transporte, que es también fijo. Gastos generales, que son gastos, impuestos. Estos son los impuestos que pagan el gasto por impuestos. En el caso de México es el impuesto sobre la renta. Franquicia es un activo fijo o a largo plazo que tenemos, un derecho que tenemos por varios años de usar una franquicia. Sueldos por pagar, como comentamos, el apellido por pagar indica que es un pasivo. Terreno es un activo no circulante o activo fijo. Equipo es un activo fijo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, puede ser equipo de transporte o puede ser equipo de algún tipo que se considera que va a durar más de un año. Efectivo y bancos es siempre activo circulante. Hipoteca por pagar, un pasivo por pagar, si recuerdan, es un pasivo a largo plazo. Mobiliario de oficina, que son los escritorios, las mesas, un activo fijo. Y tenemos el impuesto por pagar, que es la parte que ya sabemos que debemos de pagar, pero que no hemos pagado por algún motivo. Si se fijan, es diferente. Este impuesto es el del estado de resultados, el gasto por impuestos, y este impuesto es el de balance general. Ya que hicimos nuestra clasificación, este video es más como una explicación para que puedan visualizar todo el proceso que se lleva a cabo. Elaboramos los estados financieros. Recordemos que el primer estado financiero que elaboramos es el estado de resultados, posteriormente el estado de variaciones en el capital contable y por último el estado de situación financiera o balance general. En este orden organizamos ingresos por servicios menos los gastos. Es una empresa de servicios, entonces los gastos son los gastos para prestar estos servicios.
tenemos la utilidad de operación. Tenemos luego el resultado integral de financiamiento, que son los intereses de los préstamos bancarios que tenemos. O sea, que solicitamos, pagamos los intereses. Este es un gasto por interés. Lo incluimos en el estado de resultados. Y ya la utilidad de operación menos el resultado integral de financiamiento nos da la utilidad antes impuestos. Luego tenemos el impuesto a la utilidad para calcular la pérdida neta. Ya que tenemos esta pérdida, lo ideal sería que fuera utilidad neta siempre, pero en ocasiones, cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos una pérdida. Ya que tenemos esta información, procedemos a elaborar el estado de variaciones en el capital contable. Si nos dijeron que el saldo final del capital contable era de 8 millones y que este ya había incluido un reembolso a socios, ¿qué quiere decir? Que el saldo inicial que teníamos era de 8.800.000. Hacemos aquí las operaciones, como hemos comentado. Saldo de utilidades retenidas al inicio. Esta pérdida viene de aquí del estado de resultados y los dividendos nos indican cuánto se pagó de dividendos y ya tenemos ya el saldo final. Para tener el saldo de capital contable podemos sumar estas partes o también podemos hacer la suma de manera horizontal y ver que podemos obtenerla. Esta cantidad que tenemos es el capital contable que vamos a incluir en el balance general. Este capital contable, si se fijan, lo podemos dividir en el capital social, que proviene del estado de variaciones en el capital contable, y en las utilidades retenidas que habíamos calculado. Esta información va y se refleja en el balance general. Tenemos el resto de las cuentas que ya clasificamos: efectivo, bancos, materiales, que son la parte circulante, la parte de activo fijo. Tenemos ya lo que son las sumas de cada uno de estos y tenemos ya el total de activo fijo. Tenemos también las cuentas de pasivo a corto plazo. Si se fijan, aquí están todas las que dicen por pagar. Acreedores diversos y proveedores siempre van a ser un pasivo a corto plazo. Dividendos por pagar también, generalmente, a menos que se indicara otra cosa, sueldos por pagar, impuestos por pagar. Pasivo a largo plazo, que son pasivos a más de un año. Tenemos la suma también de cada uno de ellos y hacemos la suma de pasivo más capital. Si recuerdan, la ecuación contable nos dice que el total de activos, que es este, debe ser igual a la suma de pasivos más capital, que es esta suma, que quiere decir que si restamos al total de activos el total de pasivos más capital, debemos obtener 0. Si esto no sucede, el balance no está cuadrado, falta algo, hay un error o hay algún detalle que corregir. Entonces, si tuviéramos una cantidad, por ejemplo, si yo quito aquí acreedores diversos, automáticamente se me descuadra el balance. Entonces, es la forma en la que podemos comprobar que está bien realizado. Ya con esto ya realizamos los estados financieros a partir de las cuentas que se presentaban. En cuanto a las cuentas, quizá en esta parte vamos a ocupar estudiar y memorizar un poco cuáles cuentas son del balance general, cuáles de estado de resultados, cuáles son de activo circulante, cuáles son de activo fijo, como para irnos aprendiendo y visualizar cómo se integran en los estados financieros. Si tienen alguna duda, por favor me dicen y la revisamos. Saludos.